Muy bien, es un placer poder una vez más estar listos aquí desde esta plataforma, desde donde vamos a transmitir el mensaje en la predicación de la palabra de Dios. No sin antes saludar a todos los que desde ya nos imaginamos y así esperamos que sea, ¿no? Puedan estar ya reunidos allí en casa, en un lugar particularmente especial, porque esta es la hora en la que nos convocamos todos para reunirnos, aun a pesar de la distancia y de la imposibilidad de poder congregarnos juntos en un solo lugar, que es generalmente el templo, la casa de oración. Sin embargo, hoy en este momento, su casa, su habitación, su sala, su comedor, sea el lugar que fuese en su casa, debe de tornarse en ese sitio de adoración a Dios, por lo cual les pedimos a todos que puedan considerar apagar cualquier teléfono o algo que pueda distraer la atención, de tal manera que todos y cada uno allí, los que estén, puedan verdaderamente estar concentrados en lo que Dios nos habrá de hablar una vez más por medio de su palabra. Entonces, vamos a dar lugar a este tiempo en nuestras vidas, de tal manera que Dios pueda, con su palabra, bendecir nuestras vidas y añadir crecimiento espiritual. Así que, bueno, vamos a orar y vamos a pasar ya al desarrollo en sí del mensaje en esta oportunidad. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, te agradecemos por tu gracia, por tu misericordia para con nosotros. Y en esta hora particularmente, una vez más, te rogamos por todos aquellos hermanos nuestros que habrán de escuchar este mensaje de tu parte a nuestras vidas, puedan estar bien y por sobre todo estar atentos, oh Dios, a que tu palabra pueda verdaderamente ser comprensible para nuestras vidas. Aparta de nosotros cualquier distracción que pueda, Señor, estropear la palabra a nuestros corazones. Por lo cual, Señor, humillados en tu presencia, te oramos en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, el título del mensaje de la predicación de la palabra en esta ocasión, en esta oportunidad, es justamente lo siguiente: ¿cómo hacer valer las riquezas injustas? ¿Cómo ganar amigos por medio de riquezas injustas? De seguro, si usted conoce su Biblia, ya le viene a la mente de qué se trata. Por lo cual vayamos a nuestras Biblias, el libro de Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16. Y para entender mejor de qué se trata este tema, vamos a leer los versículos 1 hasta el versículo 11 inclusive, y dice así: Lucas capítulo 16, versículos 1 al 11, incluso dice así: dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿Qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser más mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía,
me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Y le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también lo es más también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? ¿Quién nos confiará lo verdadero? Esta porción de la Escritura, por demás, suele ser un pasaje bíblico bastante considerado en las preguntas que generalmente se nos presenta en la programación radial que tenemos por Radio América en Respuestas Bíblicas, de lunes a viernes de 10 a 12 horas. Y generalmente el cuestionamiento está por el hecho de que Jesús haya hablado en estos términos, diciendo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, porque cuando éstas falten, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. ¿Cómo pudo hablar Jesús en esos términos? Más aún teniendo de contexto una parábola bastante llamativa y sorprendente de un mayordomo infiel que ante la posibilidad de perder su mayordomía actuó de una manera sagaz, astuta, con el propósito de ganarse el afecto de aquellos deudores en quienes él pensaba que al perder su mayordomía los pudiera recibir y, bueno, a lo mejor incluso hacerlos posar en su casa. Jesús afirma de que hay algo necesario en los hijos de luz, en los creyentes, y es ser también sagaces y astutos y aprovechar el tiempo y el mundo en el que vivimos para hacer amigos, ganar amigos. ¿A qué amigos se refiere? Claro está, aquí claramente el Señor apunta a que el actuar sagaz del cristiano ante los bienes terrenales puede hacer posible que tales recursos tengan un valor agregado bastante importante, porque la aplicación a la manera de Dios de los recursos materiales pueden significar gran ganancia eterna, refiriéndose indudablemente al beneficio inmenso que finalmente puede significar invertir bien, en primer lugar, lograr alcanzar, ganar esas riquezas que por demás está dicho aquí, son riquezas injustas. Esto en el sentido de que las riquezas
o los bienes, o el dinero incluso, relativo a este mundo aquí, todo esto que es terrenal y temporal, por supuesto que son injustas en sí mismos. A pesar de que lograr alcanzarlo no necesariamente tenga que significar actos de injusticias, todos los bienes terrenales y temporales finalmente se quedarán aquí, porque no son bienes relativos a lo celestial. Estos bienes terrenales solo pueden tener una trascendencia eterna cuando la inversión de los mismos den como resultados amigos. ¿Quiénes son estos amigos? Pues estos amigos son todas aquellas personas que pueden ser alcanzados para Cristo, que pueden ser alcanzados por el Evangelio, porque alguien invirtió de sus bienes y sus recursos para que esto fuese posible. No es que a los amigos se les compra, no es que a los que han de ser salvos hay que comprarlos, pero se entiende de que la tarea de ir y llegar hasta donde están los perdidos, siempre significan gastos económicos, recursos materiales. Debo confesar que, y en este caso hablarles de algo que, venimos diciendo de que la pandemia nos ha dejado y nos sigue dejando y nos seguirán dejando muchas lecciones. Pero en esta ocasión yo quiero hablarles de una lección que a mí me ha dejado particularmente y quiero compartir con ustedes. Y la lección que me ha dado esta pandemia es que a pesar de lo duro, lo difícil, a pesar de que ya llevamos meses en que las puertas del templo no pueden ser abiertas libremente para todos, y que la iglesia se ha visto impedida en poder congregarse y así celebrar cultos al Señor y por supuesto también participar con sus ofrendas y sus diezmos. Y les confieso esto, no ha sido fácil y estoy seguro de que todos aquellos que se encuentran al frente de ministerios como una iglesia, una congregación o un ministerio relativo al reino de los cielos, todos de alguna u otra forma nos hemos encontrado en esa encrucijada de un gran quebrantamiento y preocupación de cómo seguir solventando, sosteniendo, de cómo seguir obteniendo recursos como para que la obra no pare e incluso cubrir los gastos básicos que implican el mantenimiento de una iglesia, del mismo pastor, los misioneros y las diversas tareas propias que hacen a la vida de la iglesia. No ha sido fácil. Desde el principio fue muy difícil. Pero aquí está la lección que yo aprendí y que quiero compartir con ustedes en esta ocasión, teniendo de contexto este pasaje bíblico en el que el Señor Jesús advierte de que nosotros como cristianos podemos ser también sagaces, aprovechando
nuestra estadía en este mundo para poder ganar recursos y con tales recursos finalmente hacer tesoros allá en el cielo, donde la polilla ni el orín corrompen. Teniendo esto de contexto, quiero compartirles la lección que yo aprendí en estos tiempos, en estos días. Y esta es la lección, de que hay un pueblo de creyentes generosos que dan no por necesidad ni por tristeza. Hay un pueblo generoso de creyentes que, a pesar de todo lo que ha significado esta pandemia, han dado generosamente y con alegría. Gracias a Dios, en todo este tiempo, Dios se reservó siempre un pueblo de creyentes que verdaderamente aman al Señor, aman la causa de Cristo y están comprometidos con el Señor y sus propósitos. La verdad, yo les confieso que cuando empezó la pandemia y leía 2 Corintios capítulo 9, versículo 7, se me hacía muy difícil que esto pudiera cumplirse. Pero la verdad es que el Señor personalmente a mí me cerró la boca y me mostró de que ante mis dudas el Señor tenía y sigue teniendo un pueblo de creyentes generosos, un pueblo de creyentes que están para servir al Señor con sus recursos, no por necesidad impuesta por alguien, ni por la tristeza de tener que despojarse de algo para, cumplir o lo que sea, no. Por el contrario, Dios me calló y me cerró la boca, mostrando un pueblo de creyentes en verdad generosos y que aman al Señor. No todos, no, de ninguna manera, no todos. Muchos en verdad, y digo muchos, y cuando digo muchos me refiero a la gran mayoría, pues lamentablemente tal vez por la propia necesidad, por la propia urgencia que también sobrellevan, no han podido participar y seguir participando de la obra, pero sí debo resaltar que el Señor sí se reservó un pueblo de creyentes que aún incluso en su propia necesidad, en su propia dificultad, prosiguió, sostuvo y sostiene su obra. Y vamos a leer 2 Corintios capítulo 9, versículo 7, dice así: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Decía yo y pensaba, porque generalmente las congregaciones de iglesias en donde se predica la salvación por gracia, es decir, la salvación como provisión de Dios por completo en la obra y la persona de Jesucristo, y afirmando la enseñanza doctrinal
de que el cristiano, el verdadero creyente, el que se arrepintió del pecado y le hizo Señor y Salvador de su vida a Jesucristo, tiene garantizado por la eternidad su salvación. Quienes tenemos esta doctrina, generalmente tropezamos con una dificultad. Y es que al no ser congregaciones que prácticamente procesan la vida de sus miembros para luego incluso prácticamente someterlos a la obligación de dar sus ofrendas o sus diezmos, so pena de que incluso puedan correr el riesgo de perder su salvación. La gran mayoría de comunidades e iglesias que no tienen inconveniente o tropiezos económicos suelen ser justamente congregaciones que actúan antibíblicamente, presionando a sus miembros constantemente, incluso coaccionándolos para que den a como dé lugar sus diezmos y sus ofrendas. Ellos no tienen problema. Pero desde ya, las congregaciones bíblicas, las congregaciones que predican el evangelio de la gracia de Dios, generalmente los creyentes son menos propensos, porque claro, son menos propensos, digo, a dar generosamente, porque ven, bueno, de que ya son salvos y total, si dan, y si no dan, eso no tiene ningún efecto sobre su salvación finalmente. Entonces hasta se acostumbran generalmente a ocuparse plenamente en todo lo que personalmente deseen o les afecten, y por lo general la cristiandad enseñada sobre la base del evangelio de la gracia, por lo general no se ven en la responsabilidad constante y permanente de participar de la obra del ministerio por medio de sus recursos. Entonces, ya de antes, con dificultad en verdad, se lograba cumplir los compromisos básicos. Así es que cuando se declaró la pandemia, yo confieso que me vi asustado, porque sabiendo que la congregación en tiempos sin pandemia, por lo general no dan generosamente, decía yo, ¿qué pasará ahora? ¿Será que cada uno dará como propuso en su corazón? Y me pregunto yo, y me preguntaba en ese momento, ¿qué será lo que se proponen los hermanos en su corazón? Y claro está, se entiende. Muchos hermanos se proponen en su corazón ajustarse lo más que puedan, se proponen en su corazón cuidar lo más que puedan sus recursos, porque escasea el trabajo, escasea incluso oportunidades de venta y cosas por el estilo. Hay muchas cosas que nos proponemos en nuestro corazón, por lo cual me preguntaba yo, ¿será que los creyentes, en medio de todo lo que significa esta pandemia, las preocupaciones que hay, que van, que vienen, las noticias que asustan y todo lo demás, ¿será que los creyentes se habrán de proponer en su corazón seguir apoyando la obra, seguir apoyando la causa de Cristo? Y más aún, dado que nunca hemos enseñado presionando a la iglesia ni a los creyentes
y menos obligarlos a que den sus diezmos o sus ofrendas, apelando únicamente a lo que se hayan propuesto en su corazón. Entonces, la preocupación era en verdad grande. Pero allí es donde Dios ha mostrado, y justamente el mensaje en esta ocasión es personalmente para mí una ocasión de gratitud al Señor. Es particularmente para mí también una ocasión de gratitud a todos los hermanos y las hermanas que en verdad me cerraron la boca y aquietaron mi corazón cuando en su momento se encontraba angustiado y preocupado. Porque como dije al principio, el Señor se guardó para sí un pueblo de creyentes generosos, un pueblo de creyentes que en verdad siguieron proponiéndose en su corazón participar de la causa de Cristo. Me he visto sorprendido de muchas formas y maneras en los que Dios movió a su pueblo, movió a los creyentes, tanto aquí localmente como en el interior del país y fuera de nuestro país, en el extranjero. Dios movió el corazón de su pueblo, movió el corazón de los creyentes en Cristo Jesús. Y en verdad, el Señor terminó por maravillarme, por mostrarme de que Él es un Dios generoso, de que Él es un Dios que vela, que es un Dios que está atento y se tiene reservado un pueblo a quien finalmente puede mover. La verdad es que cuando leemos Mateo capítulo 6, estos fueron los pasajes bíblicos que venían a mi mente con preocupación, ¿verdad? Porque Mateo capítulo 6, versículo 19, un pasaje bíblico bastante conocido, dice: no os hagáis tesoro en la tierra, donde la polilla ni el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Bueno, la verdad es que cuando leía estos pasajes bíblicos pensaba y decía: ¿habrá en verdad creyentes que en este tiempo de confusión, de incertidumbre, estará pensando en hacer tesoro en los cielos, allá donde la polilla ni el orín corrompen? Y sí, es así. Hubo y hay creyentes en todas partes. Hay un pueblo en todas partes que en verdad ha asimilado esta verdad. Y en realidad, en este sentido, el corazón del pastor se ha llenado de satisfacción y gratitud a Dios. No por el hecho principalmente de que el Señor fuera sosteniendo lo que parecía imposible, sino que el Señor haya demostrado de que toda la enseñanza, toda la instrucción, todas las doctrinas impartidas ha calado en el corazón de muchos creyentes. Y Dios se reservó un pueblo de creyentes que sí asimila y ve que
hacerse tesoros en la tierra es en realidad algo sin valor. Y que al alcanzar esas riquezas injustas pueden ser administradas para tornarlo en algo justo, para tornarlo en algo con trascendencia eterna, sí. Dios se guardó, Dios se reservó un pueblo de creyentes que en verdad entendieron y entienden de que el verdadero tesoro debe de ser guardado allá donde la polilla ni el orín corrompen. Y esto fue lo que posibilitó de que mi corazón se maraville ante lo que yo llamo incluso sobreabundancia. Y digo que en ningún otro momento, y yo llevo ya prácticamente 17 años al frente del ministerio en esta iglesia, y en todos estos años nunca he visto una oportunidad de trabajo en la causa de Cristo como lo fue en estos días de pandemia. Estos días significaron, estas semanas y estos meses, significaron en verdad un gran movimiento, digo yo, de gran avivamiento incluso, sobre todo en aquellos corazones comprometidos con Dios y su causa. Porque ante el temor, la incertidumbre, la inseguridad al respecto de lo que será desde aquel momento en el que la pandemia se diseminó en el mundo, sin embargo todo eso terminó traduciéndose en una oportunidad que nos permitió en verdad trabajar en la vida de miles de personas, que nos permitió en verdad hacer llegar la generosidad de ese pueblo que Dios se reservó. Nos permitió llegar con esa generosidad a miles de familias que en su momento más difícil pudieron por lo menos ser alcanzados con un pedazo de amor que significó que muchos creyentes, quienes Dios se reservó para sí, partiera su pan en dos y pudiera compartir con el más necesitado. Yo doy gracias a Dios. En verdad os digo, Dios me ha mostrado su maravilla en este tiempo, porque en verdad todo lo que quizás en otros tiempos no fue, ahora lo fue. Y por ese motivo puedo llegar a considerar lo siguiente: cuán importante es producir esos recursos, cuán importante es producir esas riquezas injustas, y sobre todo cuán importante es que haya creyentes generosos que tomen de esas riquezas injustas y puedan en verdad traducirlos en recursos útiles para la causa de Cristo. Entonces, ¿debe el cristiano dejarse ser pobre, no tener recursos, propiedades o bienes? ¿Puede el cristiano en verdad ocuparse en ganar dinero? ¿Está Dios en contra de producir
y ganar dinero? No, no lo está. Hay un interesante ejemplo en la Biblia que si uno no lo analiza a la luz de un todo, pareciera ser que esto es lo que enseña la Biblia al respecto de los bienes terrenales, ¿verdad? Pero cuidado, no lo es. Miremos Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Y vamos a leer allá lo siguiente. Hechos capítulo 2, versículo 4. Dice, no, perdón. Es Hechos capítulo 2, versículo 44 es, 44 y 45. Leo, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Qué interesante, ¿no? ¿Verdad? Qué lindo, diría otro. Qué conmovedor, diría aquel. Mas aún miremos, Hechos capítulo 4, versículo 32 al 37, dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían, y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y lo trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Muy bien, diría uno, qué tremendo, qué lindo. Esto es lo ideal. Que el que tenga más pueda vender y así compartir con el que tiene menos y si tiene una heredad, venderlo y traerlo y ayudar al necesitado, etcétera. ¿Será este el plan de Dios? ¿Será este el proyecto de Dios? Si fuese así, entonces podría considerarse de que Dios está en contra de que trabajemos en ganar dinero o incluso en obtener recursos, riquezas, propiedades, bienes. No, no lo es. Y decía yo que quizás pudiera parecer algo muy interesante en principio el hecho de que, bueno, la iglesia daba, compartía, vendían sus heredades, traían, dejaban. Pero ¿saben cuál fue el resultado de todo esto? Un tiempo después nada más, se vio la consecuencia y el resultado de esto. Cuando vino la dificultad, las persecuciones, ¿saben que el apóstol Pablo tuvo que organizar incluso todo un equipo de trabajo, todo un equipo de hombres para movilizarlos y empezar a visitar las iglesias de Asia, de Europa? ¿Con qué fin? Con el fin de juntar ofrendas y recursos para la iglesia de Jerusalén. La iglesia de Jerusalén terminó en la
pobreza absoluta. Se acabaron aquellos días en el que todos tenían en común y nada faltaba, todos eran felices. Se acabó ese momento feliz. ¿Pero por qué se acabó? Se acabó justamente porque se acabaron las riquezas. Porque ya no hubo quien trabaje, ya no hubo quien gane bienes y recursos. Ya los bienes que se poseía se vendieron. Todo lo que significó el precio de lo vendido ya se gastó. Y en la medida en que seguramente el creyente que tenía más propiedades iba vendiendo y seguía dando a la iglesia siguió consumiendo aquello y el que tenía bienes terminó sin bienes. El que tenía antes ahora viene y se suma a los que no tienen. Y eso significó que de esta parte a un tiempo la iglesia se quedara sin nada. Más la persecución que vino, la iglesia requirió que otras iglesias los socorrieran por medio de sus ofrendas. Así que, cuán importante es que en el pueblo del Señor hayan en verdad creyentes que produzcan recursos y que administren bien sus recursos y sus bienes. Cuán importante es. Sí, lo es. Lo es porque es la forma, la manera en que Dios finalmente después sustenta su propósito, su plan y su interés aquí en la tierra. ¿Cuál es? La agencia del Evangelio. La agencia de la buena noticia, la que lleva el mensaje, la que lleva la palabra, la que lleva el Evangelio. Así que es importante, es muy importante que el cristiano, que el creyente pueda en verdad ocuparse en trabajar, en producir. Porque del trabajo, la producción, allí es donde hay recursos. Y los recursos nos permiten a nosotros mismos tener una vida sosegada y a la vez, como pueblo de creyentes comprometidos con la causa de Cristo, tener recursos como para participar de esa causa. Si no fuese así, si todos los creyentes nos abocáramos a simplemente vivir una vida de contemplación y bueno, solo de contentamiento con lo que hay, entonces no habría posibilidad de que la causa de Cristo encuentre un financiamiento. Esto no es de sorprender. El ministerio terrenal de Jesucristo tuvo quien los financie. Hubo personas que se quedaron en casa a trabajar, a producir recursos para ponerlos luego en las manos del que encabezaba el ministerio del Evangelio. Miremos allá en el libro de Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8.
Y sorprendentemente, aquí nos encontramos con varias mujeres. Dice así Lucas capítulo 8, versículo 1 al 3 lo siguiente. Aconteció, Lucas capítulo 8, versículo 1 en adelante. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Eran un equipo de 13 personas. Era todo un equipo de trabajo. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes, dice. El ministerio terrenal del Señor Jesucristo en parte fue financiado por estas mujeres que se quedaron en casa para trabajar, para producir, para administrar. Si estas mujeres y aquellas otras personas que participaban con sus recursos en el ministerio terrenal de Jesucristo simplemente se dejaran estar y no producían, no tendrían con qué participar de la obra y el ministerio. O si todos ellos decidieran seguir a Jesús como los otros 12 discípulos, ¿quién se quedaría para producir el pan? ¿Quién estaría para producir los recursos que se requiere para sostenerlos a todos? Esto nos hace ver desde otra perspectiva el ministerio y los propósitos de Dios y su causa en la persona de Cristo. Nos hacen ver de que la obra es un todo, es un organismo activo en el que Dios se vale de cada creyente comprometido con su causa. Y que en la medida de sus posibilidades, sean estas muchas o pocas, participar con aquellos que se encuentran más cercanamente comprometidos de forma directa con el ir, con el hacer. Allí es donde yo personalmente descubrí de Dios muchas vidas, muchos hermanos, hermanas, como dije antes, de todas partes, aquí localmente en la iglesia, como otros tantos hermanos de nuestro propio país y del exterior. Hermanos que hacen bien en ocuparse en su trabajo, en ocuparse de producir recursos que les alcanza para sostenerse a sí mismo, su familia, y recursos suficientes como también poder participar de la causa de Cristo. Fue ese pueblo de creyentes generosos a los que Dios movilizó y me hizo ver a mí de que son tan importantes como aquel que va y lleva la palabra. Porque no habría quien lleve la palabra si no hubiera creyentes que se queden en casa a producir y a trabajar. No podríamos ir. No tendríamos un móvil. No tendríamos combustible.
No tendríamos que llevar y compartir con los más necesitados. Los más necesitados nunca hubieran recibido nada si no hubiera creyentes que se quedaron en casa a trabajar y a producir. Dios me hizo ver cuán importantes son los creyentes que trabajan su chacra, que trabajan su negocio, su comercio, que trabajan como empleados, que trabajan como obreros. Trabajen en lo que trabajen. Dios me hizo ver ese pueblo que entendió que era la hora de participar, era la hora de entrar en acción. Y así se valió Dios de ese pueblo para sostener su obra y sostener el ministerio. A Dios gracias. Él tiene todo apuntado y anotado. Yo no soy muy bueno en eso. No soy muy bueno en apuntar, en anotar. Porque en verdad mayor sería seguramente el asombro de todo lo que Dios ha hecho en este tiempo y lo que sigue haciendo. La verdad es que hemos llegado a tantas personas, tantas Biblias hemos entregado, tantos nuevos testamentos, miles y miles, cientos de miles de folletos, cientos de miles de folletos. No estoy hablando solo de miles, de cientos de miles de folletos. Hemos podido poner en la mano de personas inconversas de todas partes. He conversado con misioneros comprometidos en la misma causa y pudimos ver el mismo resultado, el mismo accionar de un Dios que mueve a su pueblo, que mueve a su gente. Los que no son, nunca estarán comprometidos con la causa de Cristo. Nunca verán la necesidad y la importancia de partir su pan con el necesitado. De hecho, no comprenderán esto que estamos hablando. No lo comprenderán. Verán siempre desde una óptica personalísima, egocéntrica, y no verán ni entenderán lo que implica o significa hacerse tesoro allá donde la polilla ni el orín corrompen. No comprenderán lo que es ganar amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando éstas falten os reciban en las glorias. Yo sé que hay muchos hermanos, hermanas en todo el mundo que han participado con nosotros de esta obra de amor que en verdad cuando lo miramos solo puede entenderse como poder de Dios, como un milagro del Señor. Y sé que muchos hermanos quizás nunca se enteraron ni se enterarán en manos de quién cayó sus recursos o dónde fue, ni quiénes fueron bendecidos, ni quiénes fueron alcanzados con esos recursos. Solo espero aquel día en que lleguemos allá donde la polilla ni el orín corrompen y nos encontremos con aquellos amigos
nos encontraremos con aquellos que recibieron en sus manos las gotas del sudor de la frente del que trabajó su chacra, su taller, su negocio, su comercio, o aquello en lo que se encuentra ocupado laboralmente. Por lo demás, estoy seguro en este tiempo que Dios es el dueño de la obra. Dios es el Señor de su propia causa, no nosotros. Y en ese sentido es que sí, seguramente siempre hay, desde luego, creyentes genuinos, pero que siguen siendo idólatras del dinero, siguen siendo egocéntricos, pero no son todos. Quizás sean muchos, pero no todos. Es por ello que el apóstol Pablo nos exhorta, allá en 2 de Timoteo, capítulo 6, 1 de Timoteo, capítulo 6, y advierte algo que es importante puntualizar. 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 6 en adelante dice: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias. Una cosa es alcanzar riquezas y otra cosa es enriquecerse. Enriquecerse es cuando uno hace suyo esas riquezas. Y alcanzar riquezas, producir riquezas, producir recursos y luego administrarlas sabiamente es muy diferente a enriquecerse. Y lo que Pablo aquí advierte es este peligro: enriquecerse. En muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Desde luego que siempre es un peligro ante el cual debemos de estar siempre velando porque desde luego el pecado siempre está allí seduciéndonos para caer en las codicias, en el amor al dinero, en la búsqueda de un enriquecimiento personal. Aquí no se está planteando de ninguna manera de que los creyentes no deban producir recursos, riquezas, no. Es más, el Señor Jesús, en el pasaje que encabezó el mensaje en esta ocasión, Lucas 16, advierte de que Él espera que los hijos de luz sean más sagaces y que sepan en verdad ganar amigos por medio de esas riquezas injustas. Pero ¿cómo ganar amigos con esos recursos si antes no lo obtenemos? ¿Y cómo obtener los recursos? Trabajando, produciendo. Por eso es muy importante, y en esta ocasión quiero animar a todos los hermanos, los creyentes sabios,
trabajadores esforzados, sacrificados, en cuyas manos Dios confió sus recursos. Trabajen, produzcan recursos, vivan de esos recursos y usen esos recursos para la causa de Cristo. Háganse ricos en el cielo. Háganse ricos con Dios. Pero la única forma y manera de llegar a eso es uniéndonos a la causa de Cristo, uniéndonos para seguir engrandeciendo, dando recursos, posibilitando medios, de tal manera que el Evangelio corra su curso, avance y llegue hasta donde no se llega. Avance y llegue hasta donde no hay mayormente posibilidad. Muchos me dicen, ¿por qué se van tan lejos a llevar el Evangelio si por acá hay tanta gente perdida? Sí, es cierto. Y para eso están los creyentes, los hermanos en general, que viven en sus comunidades, sus barrios. Ocúpense por lo menos de su cuadra, allí donde viven. Salgan de tanto en tanto a dar una vuelta por su barrio, entregue casa por casa un folleto. Pídele a una hermana o a un hermano que lo acompañe. Y en la próxima usted le acompaña a él o a ella en su barrio y en su comunidad. Pero hace falta que otros vayan allá lejos, allá donde no se llega fácilmente. Y allí es donde es muy importante la responsabilidad con que muchos creyentes se quedan para producir, se quedan para trabajar recursos. Cuando estos recursos finalmente caen allí, en esa tierra fértil, donde Dios quiere trabajar su palabra, es cuando se cumple lo que Pablo justamente le dice a los corintios allá en 2 Corintios capítulo 9, versículo 6 en adelante, dice así, y leo: por esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Esto es algo lógico, ¿verdad? A mayor esfuerzo y trabajo y dedicación y siembra, mayor es el resultado, mayor es la productividad, mayor es la cosecha. Por eso es importante el trabajo duro, el trabajo de producir y de hacer recursos, porque eso es lo que permite mayor resultado de siega para poder empezar a sembrar nuevamente. Y solo así es cuando aquellos corazones comprometidos con el Evangelio, aquellos corazones comprometidos con la causa de Cristo, se proponen en su corazón, como dice aquí el versículo 7, cada uno dé como propuso en su corazón. Pero cuando uno no produce, cuando uno no trabaja, ¿qué es lo que puede proponerse en su corazón? Por eso el versículo 6 es importante. Sembrar generosamente, trabajar la tierra de una manera abundante para aguardar luego la cosecha. Y si hay buena cosecha,
y hay un corazón comprometido con la causa de Cristo, entonces la propuesta en el corazón también será una propuesta generosa. Muchos creyentes me preguntan si para la iglesia en este tiempo corresponde el diezmo o corresponde la ofrenda. Yo simplemente les respondo básicamente lo mismo, diciendo, lo que corresponde a la iglesia es ser generosos. Ni 10%, ni 5%, ni 20%, no hay. Dios no te pone un piso ni un techo. Dios espera generosidad, corazones generosos que se proponen en su corazón y la medida de su propuesta en su corazón será siempre en relación a su crecimiento y su convicción en Cristo. Aquellas almas de creyentes, de ese pueblo generoso, siempre tendrá una propuesta más allá de sus propias fuerzas en su corazón. Y entonces dará no por tristeza ni por necesidad. Y a esta clase de creyentes, dice la Biblia, Dios ama al dador alegre. El dador alegre será siempre aquel que ama al Señor. Pero no solo ama al Señor, sino porque ama al Señor, trabaja duro. Porque ama al Señor, produce recursos. Para que no suceda lo que sucedió en Jerusalén. Que los que tenían muchos vendieron todo y le dieron a los demás, y luego todos quedaron pobres y tuvieron necesidad de ser ayudados de otras partes. Como creyentes en este tiempo debemos de ser sabios, cuidar, amar a aquellos hermanos nuestros que trabajan duro, que aman al Señor, y porque aman al Señor trabajan aún más duro, porque de su trabajo duro habrá cosecha, y de esa cosecha tendrá una propuesta en su corazón. Y esa propuesta en su corazón será la medida de su amor por el Señor. En vez de preguntarse si es 10% lo que tiene que dar, pregúntese, ¿cuál es la medida de tu amor por el Señor? ¿Cuál es la medida de tu amor por Cristo? Porque la medida que finalmente te lleva a dar al Señor, esa es la medida de tu amor por Cristo. Esa es la medida de tu amor por aquel que te salvó. Por eso es que animamos a todos nuestros hermanos de todas partes que trabajan duro. Muchos incluso que dejaron su país de origen para ir en un país extraño y trabajar duro. Animamos a esos hermanos y los animamos en el Señor, porque dice el versículo 8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, dice. El versículo 10, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, dice, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Damos gracias en verdad, doy gracias a Dios, porque en esta pandemia me dio una gran lección
una lección de que Dios tiene un pueblo que lo ama, de que Dios tiene un pueblo generoso, de que Dios tiene un pueblo que en verdad está comprometido con Él. Dios me enseñó esto y por esa razón quiero animar a todos los creyentes, al que da y al que no da, para que puedan hacer lo que solemos hacer con nuestros viejos automóviles, ¿verdad? Cuando tenés un automóvil viejo, entonces, como hago yo cada mañana, usted va a hacer lo siguiente: abrirá el capó de su vehículo y medirá el aceite de su motor. Y si usted ve que el aceite de su motor falta, entonces le carga un poco, porque un vehículo viejo ya quema también juntamente con el combustible, el aceite. Porque uno sabe que si le sigue faltando aceite al motor, finalmente el vehículo puede echar a perderse por completo. Pues haga eso. Mira qué tal está el nivel de su amor por el Señor. Sí, y lo digo honestamente, mira cómo se mide el aceite de un motor. Mira usted mismo en qué medida está su amor por el Señor. ¿Está a full? ¿Está completo? ¿O le falta? Pues esa medida de su amor por el Señor ya no le llevará a preguntarse cuánto debe de dar. Más bien, verá que el valor de invertir en la causa de Cristo es tan importante que le llevará a redoblar esfuerzo para producir, ganar recursos, porque la buena administración de esos recursos puede posibilitar que mañana, cuando usted llegue al cielo, muchos salgan a recibirle, salgan a abrazarlo, porque usted del sudor de su frente ayudó para que se imprima un folleto, para que se compre una Biblia, un Nuevo Testamento, para que un misionero pueda viajar a larga distancia y predicar en tu lugar mientras usted trabaja, mientras usted produce. Entonces, el Señor estará allí. Si sus intereses más bien están en producir para ti mismo, si tu interés está en una ganancia que termine siendo egocéntrica, usted no tendrá de Dios de su parte. Pero si tiene un corazón lleno de amor por el Señor, entonces el Señor estará allí para multiplicar todo. Incluso multiplicar tus fuerzas, multiplicar tu habilidad, multiplicar tu capacidad. Porque todo aquel que es útil para el Señor lo va a usar doblemente. Pues finalmente, ese es el pueblo de creyentes generosos que en verdad hacen valer las riquezas injustas, transformándolos en recursos eternos, guardados allí donde la polilla ni el orín corrompen. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por todo esto que me has enseñado a mí y que he compartido con los hermanos. Gracias, Señor, por ese pueblo de creyentes generosos, ese pueblo de creyentes cuyo corazón te ama. Ama el haber sido salvos, el haber sido perdonados. Y que ve tan importante formar parte de esa agencia
evangelística y misionera, a través del cual llevas tu evangelio, llevas tu palabra, llevas la salvación a otras almas. Gracias te damos, oh Dios, por todas esas miles de almas que han tenido en sus manos un tratado, un folleto, por esas miles de almas que escucharon en sus oídos el mensaje de arrepentimiento. Te damos gracias por esas almas que respondieron con fe a Jesucristo. Y te pedimos, Señor, que sigas sosteniendo tu obra, tu ministerio, en esta iglesia local y en todas las iglesias locales y ministerios comprometidos con tu causa, con el verdadero evangelio de la gracia. Que nunca falte, Señor, esta lección que me has dado a mí pueda ser siempre una convicción en nuestros corazones de que el Dios de la obra, el Señor del evangelio, eres tú, no nosotros. Y que tienes un pueblo generoso, un pueblo de creyentes cuyo amor es sobreabundante hacia ti, por lo cual del mismo modo en que te aman, aman tu obra, aman tu causa, aman tu ministerio. Te oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén.